noches, iniciamos Tiempo de MIPYMES. Estamos aquí en una entrega más. Le pedimos que nos acompañen durante esta próxima hora y disfruten de nuestro contenido y de todo el desarrollo del programa de hoy. Sabemos que lo van a disfrutar porque estamos hablando hoy de temas que ustedes mismos pidieron durante la semana. Así que a disfrutar. Bueno, como dijimos, hoy tenemos un programa que pensamos que les va a interesar porque está dedicado a responder a las necesidades que nos han planteado durante la semana, lo cual agradecemos a toda la gente que se comunicó con nosotros y vamos a dar comienzo. Nos piden que hablemos de los impuestos. Entonces, en la parte inicial vamos a hablar del ITEVI. El ITEVI, ese impuesto al que todo el mundo le tiene demasiado miedo, que todo el mundo piensa, si pago el ITEVI no voy a poder trabajar, si me formalizo y debo pagar el ITEVI tengo problemas. Entonces, hoy vamos a hablar un poquitito de eso y ver cómo sacamos un poco del miedo de eso. Lo primero es, ¿qué es el ITEVI? El ITEVI es el impuesto sobre las transferencias de bienes industrializadas y de servicios. Eso es lo que significa la sigla ITEVIS, ¿no es cierto? En otros países, al ITEVI se lo llama IVA, Impuesto al Valor Agregado, y quizás resulte más fácil explicarles a ustedes lo que es el ITEVI a partir de eso, a partir de que es el impuesto al valor agregado. Es decir, es un impuesto que pagamos únicamente por lo que le agregamos de valor al producto, y lo vamos a explicar. La primera pregunta que surge es, ¿solo debo pagar el impuesto que genero? Si es el valor agregado, esa es una gran razón. Voy a pagar exclusivamente el impuesto que genero. ¿Y qué significa esto? Lo vamos a analizar según hablemos de una industria, de un comercio o de una empresa que brinda servicio. Si usted tiene una industria, usted va a comprar insumos, es decir, va a comprar lo que necesita para producir el producto que su industria produce. Al comprar esos productos, usted está pagando ITEVI. Usted está pagando ITEVI con cada producto que compra, aunque le digan que se lo están dando sin ITEVI. Y ya vamos a ver por qué eso no es cierto. Usted está pagando ITEVI. Entonces, ahí ya pagó una parte del producto que usted no generó, sino que generó otra persona y usted está pagando ese impuesto. Ahora vamos a ver cómo usted genera impuestos. Cuando usted crea el producto y lo pone a la venta, entonces en ese momento usted está generando, usted le dio un valor distinto a esos insumos que tiene. A esos insumos, vamos a suponer, esos insumos le salieron 10 pesos. Correcto, los insumos le salieron 10 pesos. Y usted va a llevarlo a un producto que va a costar 15 pesos. Usted va a pagar ITEVI por 5 pesos, exclusivamente por ese valor agregado que usted le dio a los insumos. En general, cuando usted factura, usted va a poner que está pagando un 18% del valor total de la venta del producto. Y usted me dice, pero el valor total incluye los insumos. Es verdad, incluye los insumos, pero cuando vaya a pagar el impuesto, todo lo que usted ya pagó por los insumos se lo van a descontar. Es decir, usted no va a volver a pagar eso.
En definitiva, está pagando únicamente por ese valor agregado. Porque miren lo siguiente, ¿y por qué yo le digo que ustedes pagan impuestos al momento de comprar cualquier cosa? Porque el precio de venta de cualquier producto tiene incluido el ITEVI. Me encontraba el otro día con una persona que justamente es un industrial y está produciendo productos que pone en venta, y él me decía, es que yo no estoy vendiendo con ITEVI, yo estoy vendiendo sin ITEVI. Pero es que eso no es cierto. Eso no es cierto. El valor de venta contiene el ITEVI, porque el valor de venta se compone del precio que usted le puso al producto más un impuesto. Es decir, ese valor final está grabado. Y ese engaño lleva a que muchos empresarios, sobre todo microempresarios, creen que están vendiendo sin ITEVI, porque no pagan el ITEVI, creen que están vendiendo sin ITEVI. En un determinado momento crecen, entran a formalizarse y tienen que vender el producto. ¿Qué ocurre ahí? Ocurre que para poder vender el producto, como creen que lo tenían sin ITEVI, le tienen que agregar el ITEVI. Cuando le agregan el ITEVI, salen del mercado, porque ese producto que antes vendían a 10 pesos, ahora se le incrementó en un 18%. Ahora ese producto vale 11 pesos con 80 y eso lo saca del mercado. Es claro que de esa forma lo va a sacar del mercado, porque ustedes se engañaron cuando vendían el producto diciendo que lo vendían sin ITEVI. Fíjese, está tan generalizado eso, está tan generalizado que a veces uno va a comprar algo y le dicen sale 10 pesos y cuando usted le dice lo quiero con crédito fiscal, te le tengo que agregar el ITEVI. Es que eso no es cierto. Eso no es cierto comercialmente. Si usted está vendiendo un producto en 10 pesos, ese producto ya tiene ITEVI. ¿Correcto? Eso es una de las primeras cosas que tienen que entender respecto al ITEVI. Otra cosa es, ¿quiénes son responsables de pagar este impuesto? ¿Quiénes deben pagar el ITEVI? Por supuesto que si usted no está formalizado, usted no va a pagar ITEVI. Pero son las personas físicas. ¿Y quiénes son las personas físicas? Las personas físicas son profesionales, liberales, negocios de único dueño, ¿no es cierto? Es decir, si usted es un abogado, si usted es un contador, si usted es un médico, si usted es un ingeniero, usted se va a inscribir como una persona física en la DGI y va a pagar como una persona física. Ya vamos a hablar después qué es lo que pasa o cómo paga quien está inscrito como persona física. Por otro lado están los que son las personas jurídicas, y entonces ahí estamos hablando de las SRL, de las EIRL y de algunas otras empresas que son lucrativas, ¿no es cierto?, pero que son privadas. Deben pagar impuestos las empresas dominicanas y las empresas extranjeras. Todas deben pagar impuestos y todas deben pagar ITEVI en este caso, ¿no es cierto? Si usted no paga el ITEVI, si usted está inscrito, si usted está formalizado y no paga el ITEVI, entonces el problema es grave. ¿Por qué? Porque le van a cobrar un 10%. Usted tiene que pagar el ITEVI los días 20. Si usted no paga el día 20, el día 21, usted va a pagar el 10% sobre ese ITEVI. Durante todo el mes, hasta el próximo 20, usted va a pagar lo que le había dado el contador diciéndole este es el valor que tenés que pagar en ITEVI más un 10%. Cuando llega el próximo 20, si no lo pagó, se vuelve a incrementar, pero ya ahí se incrementa en un 4%. Y así sigue, todos los meses se le va incrementando en un 4%. Pero además hay un 1.10% que se paga como indemnización, es decir, que cuando hablamos de que paga un 10%, está pagando un 11.10%, y cuando le decimos que en los meses subsiguientes paga 4%, está pagando entonces 5.10%. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que tenemos un gran engaño con respecto al ITEVI. Todos creemos que el ITEVI es algo que inventaron para embromarnos. No, señores, en todo el mundo existe ese impuesto al valor agregado. Pero quiero que lo entiendan, como impuesto al valor agregado. Es lo que usted le está poniendo de más
a lo que compró. Por ejemplo, si no tiene una industria, sino un comercio, si usted compra un lapicero a 10 pesos y lo vende a 13 pesos, usted va a pagar ITEVI por los 3 pesos. Usted va a pagar ITEVI por los 3 pesos. Es decir, por los 10 pesos ya pagó cuando usted lo compró. Pero además, que muchas veces los contadores le dicen, no, pero que cuando entre a compensar usted prácticamente no va a pagar ITEVI. Porque además de comprar ese lapicero, usted genera otros gastos en su empresa. Y todos los gastos que genera en su empresa llevan ITEVI. Y todos esos gastos que llevan ITEVI, ¿no es cierto?, van disminuyendo el valor del ITEVI que representa esos 3 pesos, ¿no es cierto?, que fue la diferencia original que le generó el número a pagar. Es decir, lo que debemos tener claro, totalmente claro, es que lo que estamos pagando es únicamente por ese valor extra, por ese valor agregado que nosotros estamos haciendo. Respecto al ITEVI, no tienen que tener el miedo que tiene todo el mundo con respecto al ITEVI. No tienen que manejar ese temor que tienen con el ITEVI. La mayoría de la empresa compensa y termina pagando muy poco de ITEVI. Correcto. Si se trata, por ejemplo, de una empresa de servicio, también va a pagar de acuerdo a todos los costos, todos los gastos que tuvo, ¿no es cierto? ¿Sí? Cuando usted tuvo todos esos gastos, usted pagó el ITEVI. Va a pagar la diferencia entre esos gastos y lo que usted cobró por el servicio. ¿Correcto? Y lo que usted cobró por el servicio. Por ese valor agregado también va a pagar. Ahora otro tema que está dentro de las preguntas, ¿no es cierto?, que nos han hecho. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo es la relación entre alguien que está como persona física y alguien que está como persona jurídica? Lo que ocurre es que cuando hay una relación comercial entre una persona física y una persona jurídica, la persona jurídica que va a comprarle algo a la persona física le debe retener el ITEVI. ¿Qué significa esto? Usted me vende como persona física algo a 10 pesos, tiene un ITEVI de 1,80, entonces yo le voy a pagar únicamente los 10 pesos. El 1,80 no se lo voy a pagar. ¿Por qué no se lo voy a pagar? Porque lo tengo que retener. Eso es lo que dice la ley. Yo tengo que depositarlo. Hago de agente de retención. El ITEVI es un impuesto que puede traerle grandes dolores de cabeza sí a la gente si no los paga. ¿Por qué? Porque no es dinero suyo. Es un dinero que usted retuvo. Es un dinero que usted lo aplica en el precio, pero para el Estado. Ese ITEVI usted lo está reteniendo. Como empresa, el Estado lo autoriza a que usted lo tenga hasta que se lo deposite. Pero en este caso, en la relación entre persona física y persona jurídica, la persona jurídica que retiene ese 25% tiene que depositarlo a nombre de esa persona jurídica a quien se lo retuvo. Y debe entregarle un certificado por esa retención a la persona física con la que hizo la transacción. Es decir, te voy a retener el 25%, pero te voy a dar un certificado que te estoy reteniendo ese 25%. En el caso, por ejemplo, de que esa persona, que la relación sea con alguien que da un servicio, le debo retener además un 10% del valor de la renta. Un 10% más que ese va a ser aplicado al valor de la renta. ¿Qué es lo que pasa con eso? Que se surgen muchos inconvenientes. ¿Por qué? Porque la gente que está inscrita como persona física no conoce este tema. Y como no conoce este tema, se niega a que le retengan. Porque dice, yo pago ITEVI, mi contador me lleva la contabilidad y paga ITEVI. Yo no tengo por qué, ¿no es cierto? No tengo por qué darle a usted este 25%. Yo debo cobrar el precio total. Pues no, de acuerdo a la ley, usted está permitido que la persona jurídica le retenga ese 25% a la persona física.
pero siempre eso se debe dar a través de una certificación, un certificado que yo le voy a entregar como que le estoy haciendo esa retención. No hay forma de que la persona jurídica, ¿no es cierto?, pueda negarse a que se le haga la retención. Es muy importante eso y queremos que ustedes lo tengan en cuenta porque se dan muchas situaciones, se dan muchos problemas, ¿no es cierto?, a partir de esa relación. Ese es el tema. Se dan muchos problemas a partir de esa relación. Esperamos que con esta comunicación ustedes nos hayan entendido y tengan una idea un poquitito más acabada del tema. Ocurre que dentro de las preguntas, dentro de lo que nos traen, ¿no es cierto?, como problema a partir del ITEVI, ¿no es cierto?, hay mucha gente que tiene sus dudas a formalizarse, por el problema del ITEVI. Entonces, lo que le digo es lo siguiente, no tengan miedo. Si la formalización, ustedes ya están en condiciones, porque su empresa ya está en condiciones de formalizarse, su empresa ya es una empresa, su empresa le está dando ganancias, su empresa ya llegó a ese punto crítico que no le permitía no ser empresa, digamos. Entonces, en ese caso, la idea es que ustedes se formalicen y que manejen el ITEVI. No le tenemos que tener miedo a los impuestos, lo que tenemos que hacer es conocerlo. Lo que tenemos que hacer con los impuestos es saber cómo manejarnos y sobre todo, dejarnos guiar, dejar que la gente que nos está guiando, la gente que nos puede dar asesoría, permitir que nos dé esa asesoría. Si usted se maneja de esa forma, no va a tener ningún problema. Esperamos que les haya servido para eso, ¿sí? Esperamos que ustedes a partir de ahora podamos contar con ustedes en todo lo que ustedes necesiten, en todo lo que ustedes quieran saber o ampliar la información respecto al ITEVI. Nosotros estamos en disposición de escucharlo y en disposición de ampliar este conocimiento. Gracias. Bueno, vamos a continuar un poquitito hablando de las retenciones, porque nos han pedido que aclaremos cómo es el tema con las retenciones. Fíjense lo siguiente, ¿quién puede hacer las retenciones según la ley? Según la ley pueden hacer las retenciones las personas jurídicas, es decir, las empresas, las SRL, la IRL, la sociedad anónima, pueden hacer retenciones. Está autorizada esa retención. ¿Qué significa? Significa que si yo voy a un negocio, y aquí es donde tienen que prestar mucha atención, si yo voy a un negocio, ¿no es cierto?, y veo que hay un cartel que dice, si quiere con RNC, si quiere con crédito fiscal, tiene que avisarle a la cajera. Yo, confiado, digo, bueno, perfecto, ahí está la mía, yo acá pido mi factura con crédito fiscal, no tengo ningún problema. Cuando termino de hacer el negocio, le digo, yo quiero la factura con crédito fiscal. Perfecto. En ese mismo momento, ¿no es cierto?, me hacen una factura con crédito fiscal. Lamentablemente, a la vista,
Si la factura es de una persona física o la factura es de una persona jurídica, a simple vista no me doy cuenta. ¿Qué debo hacer? Debo leer el RNC, porque el RNC de una persona física tiene el número de la cédula. Tiene el número de la cédula. No tiene un número de RNC de empresa, sino que tiene el número de la cédula de la persona. Inmediatamente que me doy cuenta que tiene el número de la cédula, es cuando yo debo hacer la retención. Y la pregunta que nos hacían, por lo cual volvimos sobre el tema, es ¿qué pasa si no hago la retención? Mire qué simple, si usted no hizo la retención, usted va a tener que pagar el ITEVI sobre esa factura. Porque en la DGI descuentan que si usted es una empresa jurídica, usted debió hacer la retención. Si usted no la hizo, usted va a tener que pagar ese ITEVI de todas maneras, porque esa factura no va a tener valor para que usted pueda disminuir su ITEVI. No tiene valor, porque usted tiene la obligación de retener. Entonces, lo otro es, si la persona no sabe, porque puede haber, por ejemplo, una empresa que usted no piensa en primera instancia que puede ser una persona física, porque las personas físicas son las que tienen un solo dueño. Si la empresa tiene un solo dueño, puede ser una persona física, puede estar inscrita como persona física, pero usted lo desconoce. Entonces, lo primero que hay que hacer, entonces, dijimos, ver el número de RNC. Y luego nos acercamos, hablamos y tratamos de explicarle. Porque lamentablemente, uno de los problemas más graves que nosotros tenemos en el funcionamiento de las empresas y, por supuesto, en la parte de impositiva, es el desconocimiento. La gente desconoce cómo manejarse. Entonces, si la persona física, de alguna forma, lo convencieron de que se inscriba como persona física, se convenció, se metió al ruedo y resulta que no sabe cómo funcionar. Entonces no es por mala voluntad que esa persona le va a decir, usted no me puede descontar el 25%. No, es porque lo desconoce, es porque no sabe. No sabe que esa es la forma de manejarse. No sabe que sí se le puede hacer un descuento, ¿correcto? Entonces usted es el que va a tener que actuar, el que va a tener que presentarse y decir lo que hay. Decirle que le va a descontar ese 25%, que le va a dar una certificación. Fíjense lo que pasa con la certificación. Muchas veces nos encontramos en algunos lugares distantes de la empresa nuestra. Y en ese lugar se nos presenta una persona física, una empresa que está a nombre de una persona física. En ese momento nosotros no contamos con la papelería para poder darle esa certificación. Y ahí se nos presenta un nuevo problema. Porque luego que lo convencemos y le decimos, mire, usted tiene que dejar que le descuente el 25% porque yo lo tengo que pagar y de esa forma al pagarlo le entra como un crédito a usted y todo eso, pero yo le voy a entregar una certificación que diga que me quedé con el 25%, en ese momento le tengo que decir, yo no tengo la certificación acá, yo se la voy a enviar. Y si yo le digo que se la voy a enviar, esa persona me va a decir, bueno, cuando usted me la envíe, yo le voy a dar el 25%, el 18% que corresponde por el ITEVI. Yo le voy a dar el ITEVI, el valor del ITEVI cuando usted me envíe la certificación. Y entonces entramos en otro conflicto. Lamentablemente eso pasa, pero eso es una realidad. Eso es una realidad. Las empresas que son personas jurídicas, que son empresas como, repito, SRL, EIRL y otras empresas del mismo tipo, están autorizadas a hacer ese descuento. Entonces le pedimos que tengan mucho cuidado en el momento en que se hace la transacción. Ustedes deben saber que no podemos estar hablando de manejar una empresa si no tenemos estos conocimientos. Si no tenemos estos conocimientos. Les decía el sábado pasado, ¿no es cierto?, la importancia que tiene el conocimiento de todo lo referido a las empresas, al manejo de la empresa. Usted puede tener un contador, puede ser el mejor contador, pero es bueno que usted sepa qué hace el contador y qué puede hacer y qué no puede hacer el contador.
Porque cuando vienen los problemas no le vienen al contador, le vienen a usted. Es decir, que usted tiene que tener ese conocimiento. Por lo tanto, vamos a volver sobre lo mismo. Vamos a hablar de capacitación, vamos a hablar de que ustedes tienen aquí una puerta abierta para la capacitación, ustedes tienen aquí un lugar donde se pueden comunicar y nosotros podemos darle servicio. Tenemos especialistas en distintos rubros, ¿no es cierto? Y le podemos dar un servicio como para que ustedes lleven adelante la capacitación en todos los niveles. Vamos a ver, ¿no es cierto?, la forma en que la empresa se va a comportar como funcionamiento respecto al ITEVI. ¿Cómo va la empresa a generar crédito de ITEVI? ¿Qué es el crédito de ITEVI? El crédito de ITEVI es todo lo que usted compra que tenga ITEVI, que debe pedir las facturas de todo lo que compre que tenga ITEVI, porque cada cosa que compra a usted se está ganando un 18%. Está dejando de pagar ese 18%. Hay algunas empresas, ¿no es cierto? Hay algunos contadores que le dicen, no, compre. Usted tiene que comprar y pedir factura, eso es todo lo que tiene que hacer, comprar y pedir factura. Es verdad. Ese es un formato, pero también debemos tener en cuenta que a quién compramos y qué es lo que pasa, ¿no es cierto?, con respecto al ITEVI en cada una de las compras que hacemos. ¿Por qué? Porque hay productos que no llevan ITEVI. Porque hay productos donde únicamente, y lo vamos a ver después, vamos a estar ganando respecto a la renta, pero no vamos a ganar, ¿no es cierto?, respecto al ITEVI. Eso lo vamos a ver después cuando hablemos de la renta. Por ahora, vamos a tomar otro descansito y continuamos. Continuando con el tema de la parte impositiva que manejan las empresas formales y las personas que están registradas físicamente, que son personas físicas, como lo dice, nosotros hemos recibido preguntas acerca del tema y tenemos un oyente que nos pregunta qué es el impuesto a la renta. Bueno, ahí ya estamos ahora entonces en otro tema que es muy importante porque así como hablábamos del ITEVI, ¿no es cierto?, y tratábamos de desmenuzar el ITEVI, vamos a tratar de desmenuzar lo que es el impuesto a la renta, porque realmente es muy importante para los oyentes. Fíjense una cosa, el impuesto a la renta en otros lugares se llama impuesto a la ganancia, es decir, es un impuesto que usted va a pagar en base a lo que gane, ¿sí? Es decir, luego de hacer un ejercicio en el que se toman todos los gastos, ¿cierto?, incluidos los costos como gastos al final de la contabilidad, es decir, todos los gastos que usted ha tenido y se saca toda la parte impositiva, por supuesto, y nos queda el precio que vendemos contra, o sea, lo que hemos recibido contra lo que ha salido, ¿no es cierto? Entonces decimos, este es el valor que nos queda de ganancia. Hay una ganancia que primero será una ganancia bruta, luego que sacamos los impuestos va a ser una ganancia neta, ¿no es cierto? Pero ahí, de la ganancia bruta, debemos sacar este impuesto que se llama impuesto a la renta. Es muy importante también aquí el tema de la facturación, de la facturación respecto a las compras. Es decir, muchas veces nosotros compramos y no pedimos factura. Por ejemplo, combustible. Hablaba hoy de que había algunas compras que no tenían ITEVI. El combustible no tiene ITEVI. Es decir, cuando usted va y echa combustible, usted no puede tener un crédito de ITEVI por ese combustible. Correcto. Pero en cambio es una compra, entonces es un gasto. Si usted hizo ese gasto, le va a disminuir la ganancia.
se le disminuye la ganancia, usted va a tener un valor importante de reducción cuando llegue el momento de impuesto a la renta. Por eso, perdón, el impuesto al ITEVI, ¿no es cierto?, se genera mensualmente, es decir, mensualmente se determina cuál es el valor de ese impuesto al ITEVI. En cambio, el impuesto a la renta se hace cuando termina el periodo fiscal. Correcto. Ok. Entonces, siguiendo en esa misma línea, la gente se pregunta, ¿y cuándo no me toca pagar impuestos sobre la renta? Porque, ok, tengo que pagar impuestos sobre la renta siempre. Bueno, yo gano, o sea, no. ¿Cuándo no me decir, toca? ¿En qué momento yo podría no pagar lamentablemente, yo diría que ojalá que me tocara pagar mucho impuesto sobre la renta, porque cuando no pago impuestos sobre la renta, ¿cuándo pierdo? O sea, cuando no tengo ganancia. Cuando no tengo ganancia, claro, es decir, como es un impuesto que está aplicado sobre la ganancia, que está aplicado, ¿no es cierto?, a la ganancia, entonces es lógico, si yo no tengo ganancia, no me le pueden aplicar impuesto a la renta. No puedo y si eso renta. Se repite muchas veces, ya la empresa está muy bueno, mal. Claro, no, hay una cosa que debemos tener en cuenta aquí, muy buena la intervención. Hay algo que es muy importante, cuando el contador hace que perdamos. Es decir, porque a veces la empresa no gana, la empresa no tiene ganancia, y otras veces el contador hace que la empresa no tenga ganancia. ¿Por mal manejo? No, porque maneja las cuentas, porque hay una diferencia entre lo que es el negocio como funcionamiento en sí y como resultado en sí a los resultados contables, porque uno puede manejar los resultados contables haciendo que eso no pierda. Es decir, que no dé ganancia. Entonces, está muy bien, pero en ese caso no tenemos impuesto a la renta, pero no tenemos ganancia tampoco. Correcto. Vamos a hacer otro espacio y vamos a continuar. ¿Sí? Correcto. Damos la bienvenida al señor Pedro Espinosa, presidente de Espinosa Peña y Asociado. Tenemos aquí a nuestro invitado, quien nos hablará del tema que hemos venido tratando y nos hablará del desempeño de sus funciones como presidente también en Espinosa Peña y Asociados. Buenas noches. Gracias Enrique, gracias por invitarnos a estar aquí en este programa que se ha convertido ya en el punto de partida y a seguir por las micro y pequeñas empresas. Los felicito de verdad por su programa y estamos aquí prestos para responder cualquier pregunta. Gracias, este espacio es suyo. Bernardo, realmente nosotros te estábamos esperando. Yo estaba, tratando de ir introduciendo todo lo que es, ¿no es cierto?, tratando de responder preguntas que la gente tiene respecto a la parte impositiva, que sabemos que es tu fuerte. Entonces, yo lo que voy a hacer es continuar, pasarte el balón para que vos te hagas cargo de eso, porque necesitábamos una voz más autorizada respecto a eso, ¿no es cierto? Yo siempre digo, nosotros hacemos el asesoramiento, nosotros trabajamos con las empresas, pero nos basamos en los profesionales de cada área. En eso tenemos que estar claros. Nosotros no somos, yo no soy contador, digamos, como para poder tomarme el derecho de hablar como contador. Sí. Mira, sobre todo las obligaciones impositivas de las MIPYME. La gente quiere saber, en general, cuáles son las obligaciones impositivas de las MIPYME. Sí, mira, antes, Enrique, quisiera primero brevemente decir que el sistema impositivo nuestro es uno de los más complejos del área. O sea, y aclarar que estudios recientes del CIA indican que una MIPYME de Centroamérica en promedio utiliza 224 horas al año en gestión de impuestos, en pago de tesorería, gestionando, haciendo declaraciones. Importante porque mira, sí. La gente, yo entiendo por qué se lo encuentra tan tedioso. Exacto. Entonces, nosotros como país utilizamos alrededor de 325 horas al año, lo cual nos resta competitividad frente a las MIPYME del área. O sea, y no obstante a eso,
levantamiento reciente al marco del pacto, un posible pacto fiscal que manda la Estrategia Nacional de Desarrollo. Ese fue uno de los temas puntuales y de quejas de todas las microempresas. Yo quiero entrar en el sistema, pero es complejo. Tengo que tener un asesor en impuestos, un asesor en laboral, un asesor en la parte de seguridad social. Entonces, económicamente no es viable, no es factible para una MIPYME. Entonces, nosotros creemos que el Estado debiera apoyar a la MIPYME y con eso hace que entre en el sistema formal. Pero, aparte de lo complejo que es el sistema, una MIPYME que no esté en un régimen simplificado debe cumplir con lo mismo que una empresa grande. Una pregunta ahí, para la gente que estoy seguro que inmediatamente se la hace. ¿Cuál es ese régimen simplificado? Sí, hay un procedimiento simplificado que se llama el PCT, que es un procedimiento simplificado de tributación para micros y pequeñas empresas que sus ventas estén por el orden de entre 9 millones de pesos al año si ofrecen servicios y hasta 40 millones de pesos en compras, que equivale a unos 60, 70 millones de pesos en venta para una empresa que compra y vende o transforma, o para una industria. Las empresas que entran en ese régimen tienen muchas ventajas. La primera ventaja es que no tienen que pagar anticipos, porque ahora se ha querido vender el nuevo sistema único como algo nuevo. No, es un relanzamiento. Eso existe en la actualidad y el gobierno ha hecho una especie de relanzamiento del régimen que ya tenemos. La otra facilidad es que no tienen que llevar contabilidad organizada, tampoco pagan impuestos a los activos, ni tienen que tener esa rigurosidad de reportar todos los meses, que el 606, el 607, claro, están en la obligación de emitir comprobantes fiscales. Correcto, es decir, acá hay una cosa, vos tiraste un balde de agua caliente cuando comenzaste diciendo lo complicado y la cantidad de horas que lleva todo eso y todo, que es totalmente cierto, y que creo que te quedas corto en las horas con las modificaciones que se hicieron a partir de mayo, hay que hacer porque ahí me parece que hay que hacer el y estudio. que se refleja en el poco avance de las empresas querer estar organizadas e incluso llegar a la formalización. Eso lo frena, ese trámite, todo ese engranaje que se convierte en una carga pesada. Eso es correcto lo que apunta. Quiero decir que un sistema complejo aumenta la informalidad. Exacto. O sea, y el Estado... Que aumenta la informalidad porque la gente, se le complica a ustedes, te imaginas a la gente lo que se le complica. Ahora, aquí hay un tema que es el siguiente. Vos has dicho que ese sistema simplificado ya existía y que lo que se está haciendo es una renovación de ese sistema simplificado. Correcto. Pero nosotros venimos peleando desde que comenzamos con el programa, ¿no es cierto?, en el hecho de que todo pasa por el desconocimiento. La gente desconoce demasiado de todo lo que es el funcionamiento de una empresa, no solo en la parte impositiva. Entonces, yo siguiendo lo que te estaba diciendo al principio, vos tiraste esa agua caliente diciendo se necesitan tanta cantidad de horas y todo el mundo dice, por eso que yo no estoy en eso. Entonces, pero luego le hablas de un sistema simplificado. Pregunto, porque la gente va a decir, pero ¿y por qué entonces a mí no me hablan de un sistema simplificado? ¿Por qué me dicen que haga esto? Es decir, ¿qué se necesita para estar en ese sistema simplificado? Mira, es un tema más de educación, como ustedes apuntan. Cuando, por un tema hasta cultural, si se pudiera llamar, cuando la gente ve que la DGI, el gobierno, la administración tributaria, anuncia algo que va en favor del contribuyente, asusta al contribuyente. Oye, me lamento tener que decir, sí, porque la gente entiende y ve al fisco como un persecutor, como el que anda detrás de mí para cobrarme simplemente, no para ayudarme. Y en esencia ha sido así. De hecho, ese plan simplificado, ese sistema simplificado es del 2004, 2005, pero la gente no se acoge porque se supone que debieran haber 100,000 pymes en ese sistema. Y creo que la última revisión no llega a 17,000. O sea, que hay un problema de desconocimiento. Pero desconocimiento y también como que no hay esa conexión entre gobierno y empresa. Como que yo te veo, yo quiero hacer negocio, pero yo no estoy seguro. Decir, y entiendo que el Estado debe hacer un papel. Digo, ustedes lo están haciendo,
pero necesitan como ese gran apoyo para buscar ese acercamiento. De hecho, el director de impuestos ha dicho que tu mejor asesor es la DGI. Nadie va a acercarse a la DGI para que lo asesore. Yo creo Y que es él debe posible que decir sea eso. cierto, pero la gente tiene miedo a eso. No, pero el tema ha sido porque no es únicamente miedo, sino que además se siente engañado. Porque más de una vez te dicen, sí, perfecto, mira, tenés que acercarte a la DGI para solucionarte, y vos sabés que eso te trae problemas. Es decir, la gente a nosotros mismos nos dispara a veces porque dicen, ¿y ustedes no pertenecen al gobierno? Ustedes Son trabajan espías. en el gobierno. Por la duda, que te están dando un dato y quieren saber si están en el gobierno. Pero a lo que yo voy es a lo siguiente. ¿Podrías decirnos qué se necesita para estar en ese sistema simplificado? Vamos a suponer que vos tomes como que nosotros somos una empresa. ¿Qué nos diría? ¿Qué necesitamos para estar ahí? Aplicar. Aplicar de manera virtual, llenar una solicitud. Hay unos requisitos mínimos que hay que cumplir. ¿Cuáles son? Documentales, por ejemplo, si tú eres una compañía, tienes que llevar los estatutos, el registro mercantil al día. Si está tributando en el régimen normal, debe de estar al día en ese régimen para dar el paso a la próxima estructura. Tienes que tener tu contabilidad organizada antes de dar el cambio, estar al día en todo el cumplimiento de tus obligaciones, llenar una aplicación y cumplir con unos requisitos mínimos documentales, que es la copia de la cédula, si es persona física, tener una dirección, un domicilio, en ese domicilio debe tener por lo menos un empleado, porque la DGI va a revisar, aplicar, y la DGI hace una debida diligencia, pero entiendo que si califica a nadie se lo niegan. Ahora mismo están prácticamente paradas las solicitudes, porque se está por relanzar el nuevo. No entiendo por qué hay que detener las solicitudes actuales, si al Debiera contrario ser un lo que sistema todo una el tiempo, continuidad, una continuidad, pero porque- hace 6 meses que están paralizadas. Por eso es que te estoy los preguntando nuevos cuáles son los requerimientos. requisitos, porque Sí. mira lo que pasa, cualquier cosa que ocurre, la gente llega a nosotros a hacernos preguntas. Inmediatamente dice, pero ustedes, ¿por qué no dijeron que había eso? ¿Qué es lo que pasa con eso? ¿Cómo es? Entonces, yo particularmente ya sé que está parado hace 6 meses, pero uno conoce lo que hay. Hoy, sí. Por otro lado, está el otro problema. ¿Es en todo el año que uno se puede inscribir o hay determinada época del Sí, año? no, Ese es el otro febrero temita. y julio. Febrero Son y julio. febrero y Es decir, julio. porque, te digo, porque hay que ponerlo claro, porque la gente, así como lo hace nosotros, también va a otros contadores Sí. y dice, pero ¿por qué a mí no me puso ahí? ¿Qué es lo que pasa? No, mira, yo quiero estar ya ahí. No, ahora no podés, tenés que esperar hasta fin de año. Pero esa por tal información cosa. Ya hay no que la esperar a maneja febrero. mucha gente. Esa Exacto. información no la maneja mucha No se, gente. no No se la maneja. Es una maneja, cosa sí. increíble, ¿no? Entonces, lamentablemente, vos decías que el gobierno ha venido tratando de hacer. Acá lo que está haciendo el gobierno es números, tanto formalizado para ponerlo en estadística, tanto esto para ponerlo en estadística, tanto que me dijeron que sí para ponerlo en estadística, y no importa si formalizaste gente que a los 2 días se va a morir su empresa, no que importa ya el nada. mes que viene no va a existir. ¿Entiendes? Es decir, vos no podés estar tratando de formalizar, por ejemplo, a las empresas que ahora llaman empresas de subsistencia, ¿no es cierto? Vos no podés estar formalizando unas empresas de ese tipo. Cuando vos mismo estás diciendo de entrada que esas empresas Es van a de vender 30 es de mil pesos subsistencia. mensuales y que son de subsistencia. Ahora, ¿qué legislo para esas empresas? ¿Qué legislación hay para esas empresas de subsistencia? Porque en forma inmediata, que yo creo algo y hago un boom con que crea algo, yo tengo que darle una salida, tengo que decir, mira, las que estén ahí van a tener tal cosa, o le va a tocar tal, o lo vamos a pintar todo de negro, no sé lo que vamos a hacer, pero algo tenemos que hacer. Sí, yo creo que más que una persecución para que tributen, es un incentivo que necesitan. Eso es lo que se necesita. Porque realmente Un apoyo, esas claro. empresas van a generar empleo, van a generar riqueza, que van a formar parte de la riqueza y del Producto Interno Bruto, que va a mejorar la finanza del propio Estado. Pero realmente el sistema nuestro es persecutor por origen, y el director de impuestos dice que él hace su trabajo, que es cobrar. Pero tú no puedes cobrar matando a la gallina de los huevos de No, oro. de ninguna manera. Bernardo, lamentablemente sabemos que nos informaste que tuviste un problema y por eso Sí. te tuvimos aquí tarde. Te vamos a volver a invitar, no solo para este tema, sino para otros temas. Nos interesa que estés, que vengas,
que la gente pueda saber. Nosotros vamos a pedir que nos envíen más preguntas que quieran conocer. Te vamos a volver a invitar y esperamos que en ese caso no tengamos que no tengas este inconveniente que tuviste. No, vamos a hacer una sesión aquí. Para hacer una Sí, sesión. claro que sí. Si Una ustedes sesión me de invitan, verdad. pues, por lo menos una vez a la Con semana mucho gusto venimos. y No, muy vamos a- necesaria. Una vez al mes podemos Sí, venir. perfecto. Muy necesaria. Porque Vamos déjenme a decirles, hacer yo eso. los felicito a ustedes porque un programa de este tipo, sábado a esta hora en vivo, tiene que haber mucha fuerza de voluntad de parte de ustedes y la sana intención de querer contribuir en el desarrollo de la pequeña empresa. Muchísimas Los felicito gracias. y estamos a sus órdenes. Ay, gracias. Muchísimas gracias. Entonces, tenemos la palabra de Bernardo Espinosa, que va a volver, así que pueden ustedes hacer las preguntas, llamar para que cuando él regrese, él les responda. Muchísimas gracias por hoy y esto ha sido todo. Bueno.